Shalom, shalom con todos. Nuevamente su amigo Joseph, desde la comunidad Menora, en Santa Cruz de la Sierra, del estado plurinacional de Bolivia. Los saludamos a todos ustedes, no sin antes agradecer al Eterno porque hemos recibido muy buenos comentarios acerca de las clases pasadas. Les ha sido de ayuda a muchas personas, sobre todo que nosotros no solemos interpretar la Biblia, sino que directamente abocamos los pasajes bíblicos, lo llevamos a su contexto hebreo, usamos el idioma hebreo, también usamos el idioma y las palabras en griego, buscamos un diccionario, Biblias interlineales y alguna enciclopedia para poder hacer de estas enseñanzas más sólidas, ¿verdad? Que no puedan ser derrumbadas porque el idioma hebreo, la cultura hebrea, la literatura hebrea, la historia hebrea, pues nos ayudan a enriquecerlo muchísimo más. El día de hoy tenemos la cuarta clase y vean, se trata de nada más y nada menos que las malas traducciones, los errores de las Biblias traducidas y sobre todo una versión, la Reina Valera 60, que tanto daño nos han hecho. Miren, esta foto es clave para cualquier persona que quiera entender en cuanto al estudio de la Biblia. Miren, una mala traducción crea una mala interpretación. Una incorrecta interpretación forma una desviada aplicación. Por lo tanto, una desviada aplicación engendra una falsa creencia. Interesante, ¿verdad? Interesante. Pero no solamente esto, no solamente que necesitamos entender los idiomas en sus originales y tener una buena traducción, precisamente para no ser engañado, inducido o manipulado por dogmas, por doctrinas de hombre, sino también la sensación que podemos llegar a tener porque vino alguien y nos evidenció que efectivamente estábamos nosotros en un camino errado, por depositar nuestras confianzas en Biblias inducidas por doctrinas de hombre. Miren, ¿qué cosa es una disonancia cognitiva? Dice, cuando alguien sostiene una creencia fundamentalmente arraigada y se le presenta pruebas que va en contra de esa idea, la nueva evidencia no podrá ser aceptada. Se creará una sensación incómoda llamada disonancia cognitiva. Debido a que es tan importante proteger esa creencia fundamental, automáticamente se ignorará e incluso se negará con todo tipo de excusas todo aquello que no encaje con su ideología. ¿Interesante o no? Interesante. Entonces, si nosotros vamos a presentar evidencias, vamos a presentar fuentes, vamos a presentar pruebas de que hemos comido de una Biblia antisemita, una Biblia que te aleja de obedecer la ley, una Biblia que te aleja de su matriz judía, si vamos a evidenciarlo, precisamente necesitamos un espíritu perceptible, un espíritu, una persona que verdaderamente tenga mente abierta y desea ser enseñado de verdad, no una persona soberbia que lo abarca todo, no. Así que vean ustedes esta foto, los errores de la Reina Valera 60, ¿no? El espíritu antisemita de ellos, ¿no? Antijudío. Vamos a empezar. La primera palabra que vamos a evidenciar de que ha sido deliberadamente traducida para doctrinas, ¿no? De forma arbitraria, adrede, a propósito, con alevosía, con intención, es la palabra iglesia. Y vean ustedes, la iglesia está conectada con el famoso Jesús o el Cristo. Entonces, el famoso Jesús, dentro de la creencia de la teología cristiana,
Jesús se ha desvinculado, se ha desconectado de su matriz judía y ahora él ha formado una nueva religión que no tiene nada que ver con el judaísmo del primer siglo o el judaísmo de su época. Claro que sabemos que en el primer siglo había muchos judaísmos, ¿no? Habían varios matices, había una pluralidad de judaísmos, una ramificación de judaísmos. Por lo tanto, Yeshua también vino a interpretar la Torá, solamente que él tenía un ruaj elevado, ¿no? Que había venido directamente del Eterno, ¿no? Reposa sobre él para elevar verdaderamente la Torá, y lo hizo de una manera espléndida, ¿no? Impresionante, que se admiraban de su sabiduría, ¿no? ¿Quién es este?, decían, ¿no? Ven, vamos a evidenciar, ¿qué tal? Mateo 16:18 dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, ¿no? Kefa, Petros, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces la iglesia está fundamentada por Pedro, que es discípulo de Jesús, y el mismo Jesús lo dice. Claro, esto es en el contexto de la teología cristiana, pero Yeshua no está formando una nueva religión. Lo que pasa es que todo profeta siempre iba en contra de las irregularidades del sistema. Por ejemplo, en contra de los sacerdotes, que podría ser el poder religioso, ceremonial, o en contra del rey, que podría ser el poder político, monárquico. Entonces, la palabra profeta en hebreo, que es Naví, significa el que habla de parte de. Así que si el Naví es de Hashem, ese profeta va a hablar de parte de Hashem. Y Hashem siempre va a inducirnos, nos va a manifestar su Torá. Entonces el profeta va a querer regular a las autoridades con la Torá. Usted está llevando la autoridad, el poder de una manera equivocada, ¿no? El Eterno te dice que esto no lo hagas. Cambia tu parecer porque las consecuencias van a ser graves, ya que tú representas al Eterno aquí en la tierra porque tienes el atributo de Elohim, es decir, autoridad, poder. Tú tienes el poder de regular las leyes, pues hazlo bien entonces, y más si eres del pueblo escogido de Israel. Así que el profeta acusa, el profeta va a justiciar, va a regular, y su base para hacerlo es la Torá. Entonces Yeshua también hace lo mismo, pero al hacer él lo mismo va en contra de las interpretaciones que llevan a los legalismos, que al final no te hacen libre, ¿no? Dice que mi yugo es ligero, pero estos estaban llevando un yugo pesado, un yugo de esclavitud, que por cada verso estaban generando ritos, costumbres, plegarias, etcétera. Todo lo llevaban al mundo exterior. Entonces Yeshua dice: no, primero límpiate adentro, ¿no? Limpia ese vaso, ¿no? ¿Y se acuerdan? Los vinos nuevos con los odres nuevos. Esa es la idea. Él no se desvinculó, sino que él dice: ustedes interpretan mal la Torá. La Torá es de esta manera. Yo soy el Mashiach. Yo tengo la autoridad que viene de lo alto. Entonces él se desprende, él regula su judaísmo. El judaísmo, por supuesto, no de él, ¿no? El judaísmo que se estaba impartiendo, porque esto venía de las autoridades, ¿no? El Sanedrín, el templo. Entonces él va a regular. Y lo que hace es reformar, ¿no? Va a decirles que eso está mal, que nuevamente empiecen de cero, ¿no? Es desde adentro hacia afuera. Entonces él no crea iglesias ni religiones nuevas, no, nada que ver, ¿no? Es el judaísmo de Yeshua, diferente quizá a la interpretación de la Torá del judaísmo de los fariseos, por ejemplo, ¿no? De eso se trata. Bueno, seguimos para que se entienda. Hechos 2:47. Alabando a Adonai y teniendo favor con todo el pueblo, Hashem añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces, ¿quiénes se salvan? Solamente los que están en la iglesia nada más, ¿no? Los judíos no, nadie se salva, solamente los seguidores de Cristo, que son los cristianos, ¿verdad? Así nos han enseñado en el cristianismo. Pero vamos a ver que esto está totalmente errado e inducido, y vamos a ver la arbitrariedad de las palabras que han usado para diferenciar y generar un contraste diametralmente opuesto. Kejilá, Cajal, no tiene nada que ver con la eclesia,
¿no? Entonces la iglesia solamente es con Yeshua o con Cristo y la iglesia y se acabó, ¿no? El resto no, todos están condenados menos ellos. Entonces vamos a evidenciar. Efesios 5:23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como el Mesías, Cristo para ellos, es cabeza de la iglesia, ¿no? Eclesía, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Entonces, listo. Yo uso la palabra eclesía del griego, lo traduzco al español, iglesia, y Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera son curitas católicos y van a inducir y van a manipular los términos precisamente para alejarnos de la matriz judía. ¿Cómo empiezan ellos? Ellos empiezan separando la palabra iglesia de la palabra congregación. Iglesia está en el Nuevo Testamento y congregación, la Reina Valera lo usa para referirse al mal llamado Antiguo Testamento, ¿no? Nosotros le llamamos Keter al mal llamado Nuevo Testamento y le llamamos Tanakh al mal llamado Antiguo Testamento, ¿no? Entonces, deliberadamente usa dos palabras: iglesia para el Keter o Nuevo Testamento y la palabra congregación para referirse al Antiguo Testamento, para nosotros la Biblia hebrea, porque de antiguo no tiene nada, la palabra del Eterno es eso, eterno, ¿no? Es eterna su palabra. Bien, vamos a evidenciarlo. Miren, Hechos 7:37, ¿no? Vean ustedes aquí, Mateo 16:18, Hechos 2:47 y Efesios 5:23 te están hablando de la iglesia y la están relacionando con Cristo. Así que con Cristo nace la iglesia y Él es la cabeza. Así lo están relacionando. Ahora vean ustedes esta arbitrariedad. Hechos 7:37. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: profeta os levantará Adonai vuestro Elohim de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis. Mira Hechos 7:37 como Esteban lo está interpretando, ¿no? Está haciendo una relectura. Y miren, este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto. Entonces uno cuando mira esta parte dice, a ver, bueno, termina de leer, ya, vamos a terminar, está bien. Con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto. Aquí la manipulación está en la palabra congregación, porque vean, este es aquel Moisés. Entonces yo digo, Moisés es de la Biblia hebrea, ¿verdad? Bien, no es del Keter, no es del pacto renovado, la Besorá, el nuevo pacto, los escritos mesiánicos, llámalo como tú quieras, ¿no? No, Moisés es de la Biblia hebrea, ¿no? Los cristianos le llaman Antiguo Testamento. De ahí es Moisés, ¿no? O Moshe, que estuvo en la congregación en el desierto. Abajo, como ven ustedes, hay como 7 versos, ¿no? Hechos, Corintios, Hebreos, Santiago, ¿no? Jacob, ahí. En esos versos, en vez de usar la palabra iglesia, deliberadamente usan la palabra congregación. Y es así como vamos a evidenciar precisamente lo que hemos anunciado al comienzo, que desvinculan la palabra eclesía, ¿no? de la Torá traducida con la Septuaginta, o sea, del hebreo al griego, lo desvinculan totalmente. Y ahora en estas versiones no quieren utilizar la misma palabra que está en el original griego, no lo quieren usar. Ahora en español, para referirse a Moisés, usan congregación, cuando detrás está la palabra iglesia o eclesía en griego. Pero no, yo pongo congregación porque voy a desvincularlo de su judaísmo. Nosotros no somos judíos, ¿no? Muy interesante, así han traducido estos católicos, ¿no? Estos curitas católicos. Entonces, ¿qué tal si lo evidenciamos, ¿no? Porque eso es lo que manda. Lo que manda es la evidencia para no llegar a tener este espíritu de incomodidad de la disonancia cognitiva, ¿no? Como hemos explicado hace un momento. Vean, nos vamos al Strong,
en Google podemos escribir logos, logos, y ponemos Hechos 7:38 y nos aparece esta página. En un rectángulo está marcada la palabra congregación, cuando dice: este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto. Entonces Moisés, Antiguo Testamento, congregación. Abajo, que es el interlineal, te va a decir si verdaderamente ahí dice congregación en griego. Y vean, este está siendo él habiendo llegado a ser en la asamblea, ¿no? Lo está traduciendo de forma técnica, de manera textual. Luego se le va a tener que dar el sentido, ¿no? Pero así como está, tal como está, de forma técnica, dice ahí asamblea en español. Pero arriba está la palabra en griego, eclesía. Entonces le damos clic o pinchamos en el número 1577 para saber qué palabra aparece ahí. Y ya este interlineal de alguna manera va a tomar el papel de diccionario ahora, ¿no? Y vean, esto sería el diccionario, digamos, ¿no? De la interlineal. Ahí está el número 1577 y arriba dice eclesía. Está en griego y a la derecha ya está transliterado al español, ¿no? Eclesía, ¿no? Con las letras correspondientes. Entonces abajo, donde dice definición en la Reina Valera, dice asamblea, concurrencia, congregación, iglesia. Entonces de estas cuatro, a mí no me importa la palabra iglesia para referirme a Moisés. No, yo pongo congregación. Entonces de esta manera voy a separar de su matriz judía, ¿no? Qué interesante. Y vean ustedes, para los que no conozcan el griego, no se preocupen. Ustedes simplemente van a corroborar, van a identificar el alfabeto griego, que por cierto se parece las primeras palabras al vocabulario o al alfabeto hebreo, que no se le llama alfabeto, se le llama alefbet o alefato, así se le llama. Mire, a la izquierda la primera es alfa, pero en hebreo es alef, ¿no? En hebreo la segunda palabra es bet, y mira, aquí tienen beta en griego, ¿no? Gimel en hebreo, y ahí dice gamma, ¿no? Dalet en hebreo, ¿no? Y ahí dice delta, ¿no? O sea, se parecen, ¿no? Muy interesante las primeras cuatro palabras. Entonces, a la derecha aparecen las palabras, ¿no? Ahí está la epsilon, ahí está la gi, la sigma, la lambda, la iota, la eta. Este alfabeto nos va a servir para identificar otras palabras técnicas que de forma deliberada también ha sido inducida por el espíritu católico antisemita de la Reina Valera 60, ¿no? Y vean ustedes, ahí dice eclesía y ahí están las letras, y a la izquierda está en un recuadro rojo para que lo vayan identificando y vean que efectivamente la traducción está correcta, eclesía. Y aquí dice: este es aquel Moisés que estuvo en la eclesía, por lo tanto deberían de traducirlo en la iglesia. Moisés estuvo en la iglesia en el desierto. ¿Cómo? ¿Cómo que Moisés estuvo en la iglesia en el desierto? Si la iglesia empieza con Cristo, porque tú me acabas de dar estos versos de Mateo 16, Hechos 2 y Efesios 5. Ahí dice que la iglesia se inicia con Cristo. Pero ahora tú me estás diciendo aquí que ya había una iglesia en el desierto, con Moisés. No entiendo la verdad, porque y la cabeza no es Jesús, no es Cristo. Algo está ocurriendo aquí. Algo está ocurriendo aquí. Entonces ha habido un engaño, lastimosamente, las cosas como son. Pero, ¿qué me importa decir las cosas como son? No, ustedes lo van a evidenciar. Busquen ustedes la prueba. No crean ni una sola palabra de lo que les decimos. Vayan, investiguen. Y se van a dar cuenta que efectivamente las Biblias de las sociedades bíblicas, como le llaman algunos, ¿no? Son Biblias traducidas que ya vienen con dogmas y doctrinas. No te dicen la verdad. La persona tiene lastimosamente que estudiar el hebreo, el griego, la historia, la gramática, la literatura, para que estas no sean manipulables, ¿no? Y no sean fáciles de engañar.
Pero nosotros, sin que ustedes estudien el idioma, podemos identificar las letras, que ya es bastante ya, ¿no? Seguimos. Ahí está la palabra eclesía, y ahora, la cultura hebrea tiene su palabra kahal, kejilá, en su contexto. Los hebreos son monoteístas, creen en un solo Dios, ¿no? Adonai Echad, ¿no? Hashem Echad. Y ellos estudian la palabra, o sea, la Torá que Hashem Echad les ha dejado. Pero resulta que en la cultura griega hay muchos dioses, y ellos, digamos que estudian, voy a inducir aquí un poco, ¿no? La filosofía de ellos, ¿no? Para que se entienda. Entonces, monoteísmo, politeísmo, la Torá y la filosofía griega, para generar algún tipo de diferencia. Entonces la cultura hebrea ahora va a pasar por el tamiz griego, va a pasar por la coladera, por el filtro griego. Y ahora el hebreo le dice, mira, nosotros tenemos esta palabra, llámalo hebraísmo, regionalismo, expresión idiomática, propia de nosotros. ¿Ustedes tienen esta definición? No, mi hermano, no tenemos nada que ver con esto. No puede ser. Bueno, pero tenemos algo parecido. Y bueno, lo vamos a encajar, pues, ¿no? Tenemos algo parecido. Que no está mal en las traducciones, ¿no? Pero hay que decir las cosas como son. Entonces, para el griego, ¿qué es la eclesía? Ya que ellos no son monoteístas y no tienen la Torá. Por lo tanto, no tiene sentido, ¿verdad? Pero vamos a leer, pues, vamos a leer. Ya esto ya no es traducción, esto ya es cultura, ¿no? Vamos a entrar un poco a las enciclopedias. Dice, en el mundo griego antiguo, la eclesía se refería a la asamblea o reunión de ciudadanos libres en una ciudad-estado, como Atenas, por ejemplo. La eclesía era una institución fundamental en la democracia ateniense. Los ciudadanos varones mayores de edad tenían el derecho y la responsabilidad de participar en la eclesía, donde discutían y tomaban decisiones sobre asuntos políticos, legislativos y administrativos. Estas asambleas eran un componente central de la democracia directa en Atenas durante el siglo V antes de la era común, o antes de Yeshua, o antes de Cristo, como otros lo enseñan o lo plasman. Y dice, la palabra eclesía se deriva del griego ekalein, que significa llamar afuera o convocar. Entonces, ekalein significa eso, llamar afuera o convocar, refiriéndose a la convocatoria de ciudadanos para participar en la asamblea. Por lo tanto, la kejilá o kahal hebrea va a ser entendido lo más cercano que se pueda, y va a aparecer la palabra eclesía, que tenía que ver con reunión de asuntos más políticos que religiosos, porque ellos pues no tienen a Hashem Echad en su cultura, ni tampoco la Torá. Por lo tanto, ellos no pueden tener la definición de kejilá y kahal, es propia de la cultura hebrea, ¿no? Del folclore hebreo, de la literatura y el mundo hebreo. Pero eclesía no. Así que, ¿cuál es la palabra que más se asemeja? Pues esta. Entonces, venga, kejilá, kahal, eclesía. Y listo, ya tiene la eclesía. Por lo tanto, ya podemos darle la verdadera traducción. Dice, este es aquel Moisés que estuvo en la iglesia en el desierto, en la eclesía en el desierto. Es decir, ya en hebreo diríamos kahal o kejilá. ¿Se entiende o no se entiende? Ya ahora ya podemos entender. Así que la palabra correcta era iglesia. Pero pusieron congregación. ¿Pero por qué pusieron congregación si detrás está el griego eclesía? Deberían de ponerle iglesia, y tal y como está, sin modificar, sin manipular. ¿Pero por qué lo hicieron? Porque Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera son curitas, pues. ¿Qué crees que te va a enseñar un curita? ¿A que te haga judío? Pues obvio que no, pues, ¿no? Te tiene que enseñar la nueva doctrina que han adquirido, entonces van a tener obligados que manipular la Biblia de esencia judía, de esencia hebrea, de esencia israelita. Ahora la van a manipular porque
ahora les cayó el mundo heleno, donde hay un sincretismo, una mezcla, una amalgama de la cultura hebrea con la cultura griega. Ya están mezclados, ahí ya se ha generado un híbrido, como se podría decir, cultural. Así que la religión también va a cambiar, ¿no? No es lo mismo el judaísmo de adentro de Jerusalén que el judaísmo helenista, ¿no? que está afuera, que viene ya mezclado, ¿verdad?, con el mundo griego. Y esta sería la traducción correcta. Vean ustedes. No que Eclesía, no que la Septuaginta, seguramente también hay manipulación hebrea. Vamos a ver si es así. Miren. Deuteronomio 9 o Devarim 9 dice: y Adonai me dio las 2 tablas de piedra escritas con el dedo de él, y sobre ellas estaban todas las palabras de Adonai que nos había hablado en el monte. Miren, de en medio del fuego, el día de la asamblea, ¿verdad? En hebreo dice el día de la Cajal, ¿no? Cajal dice en hebreo. Pero en la Septuaginta debería decir el día de la Eclesía. Sí, señores, en el día de la Eclesía en la Septuaginta. Así debería de estar. Y en español debería decir: todas las palabras de Adonai os había hablado en el monte de en medio del fuego el día de la iglesia. En el día de la iglesia, eso debería decir, pero eso no lo dice. Deliberadamente no lo dice, porque ya empezamos a ver cómo se desvincula y cómo se genera una nueva religión. Incluso antisemita, ¿no? Antijudío, antihebreo, antiisraelita. Otro, Deuteronomio 10:4. Él escribió sobre las tablas, conforme a la primera escritura, los 10 mandamientos de Adonai, que os había hablado en el monte, de en medio del fuego, el día de la Eclesía. Y Adonai me las entregó, el día de la Cajal, de la Quejilá, el día de la asamblea, de la congregación, de la iglesia. Así debería de ser traducido también en la Biblia hebrea. Pero en la Biblia hebrea no ponen iglesia para referirse a Moisés y la reunión de israelitas. No lo colocan. ¿Por qué? ¿No? Claro, es que ya sabemos por qué, pues, ¿no? Son Biblias antisemitas. Y uno ha comido del cristianismo con esta Biblia, que es la más peligrosa de todas. Pero si uno evidencia y corrobora todo lo que se va a enseñar el día de hoy, entonces la persona va a adquirir ya conciencia y va a tomar decisiones, porque le va a entrar en la disonancia cognitiva. Entonces va a haber una sensación incómoda de que tantos años hemos creído en la mentira y nos han inducido, pero ahora, gracias a la información y estos tiempos en realidad que se maneja las herramientas, la información, diccionarios, interlineales, enciclopedias, entonces ya no hay pretextos. Ahora verdaderamente hay que salir del mundo greco-romano para poder entender que la verdadera traducción han inventado, digamos, ¿no? Algún tipo de espíritus con un tipo de encono, rechazo, animadversión hacia el pueblo del Eterno. Otro, Primera de Crónicas 13:2. Y dijo David a toda la iglesia de Israel, sí señores, Septuaginta, Eclesía, y Biblia hebrea, Cajal, Quejilá: si os parece bien y si es voluntad de Adonai nuestro Elohim, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel, y por los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades y ejidos, para que se reúnan con nosotros. Bien, vean. Entonces, ¿qué cosa es Quejilá y Cajal? Porque hemos definido eclesía en la cultura griega, pero ahora necesitamos entender la palabra Cajal en la cultura hebrea. La palabra Quejilá o Cajal se utiliza en hebreo para referirse a la comunidad o congregación. En la cultura hebrea, Quejilá o Cajal se asocia con la comunidad judía. ¿Ve? Con la comunidad judía. En el contexto judío, la Quejilá se refiere a la comunidad local que se reúne para llevar a cabo actividades religiosas, o sea, litúrgicas, estudios de la Torá
oraciones plegarias que desprenden de los Teilín, por ejemplo, y en fin otras, ¿no? Y otras funciones comunitarias. Entonces, en pocas palabras, Cajal me huele a todo judío, a todo hebreo. Eso es Cajal. La participación, dice, de la Kehilá no solo implica aspectos religiosos, sino también la participación de eventos culturales y sociales que fortalecen, dice ahí, los lazos comunitarios. En resumen, Kehilá o Cajal en la cultura hebrea se refiere a la comunidad judía, tanto en el sentido religioso como en el social, destacando la importancia de la unidad y la participación comunitaria. Listo. ¿Qué hemos aprendido? Hemos aprendido que han traducido de forma arbitraria, de forma deliberada, con intención, con alevosía, a propósito, adrede, la palabra iglesia solamente la han vinculado para referirse a Cristo y a sus seguidores, la iglesia de Cristo. Pero resulta que en hebreo la palabra es Cajal y su par es en la Septuaginta eclesia, pero han querido desvincularlo. Yo, Reina Valera 60, para vincular la iglesia con Cristo, lo coloco en el Nuevo Testamento. Pero cuando venga a hablar de Moisés, ya no coloco la palabra correcta, iglesia. No, ahora le voy a poner otra, congregación. De esta manera, lo desvinculo de su raíz judía a Jesús. Para nosotros, Yeshua. ¿Se dan cuenta? Interesante, ¿no? Pero ahí está toda la evidencia, ¿no? Ahora, ¿qué vamos a hacer después? O sea, con la verdad, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿No? Hay que tomar decisiones. Vámonos con otro. El término cristianos, y aquí también podemos dar algunos aportes de los Nazratín, ¿no? Ellos también tienen un estudio sobre ello, que nosotros también hemos tomado una parte de esto y también vamos a aportar un enlace del video para que ustedes también lo vean, ¿no? Miren, a la derecha dice en Hechos 11:26, y se congregaron allí todo un año con la iglesia, ya desvinculándolo, ¿no? Y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Entonces uno dice, bueno, pues en realidad está bien, porque en hebreo es Mashiach y su par al griego es Christos, ¿no? Mashiach, hebreo, Christos, en griego. Eso no está mal, son traducciones, transliteraciones lingüísticas, eso no está mal, eso es su par. Entonces, los seguidores del Mashiach serían los mesiánicos en español, ¿no? Y los seguidores de Cristo serían los cristianos en español. Es lo mismo, así que aquí no pasa nada. No pasa nada. ¿Sabes dónde está el problema? Que los seguidores de los mesiánicos, o sea, Mashiach tiene sus seguidores que se le puede llamar mesiánicos en español, tendrían que ir los sábados a las sinagogas, participar de las fiestas, lo que no se le llama celebrar las fiestas, sino practicar las fiestas, y no comer cerdo, por ejemplo. Esos serían los seguidores del Mesías, ¿no? Porque es judío. Entonces, su par Cristo y cristianos harían lo mismo. Un cristiano va a la sinagoga los sábados, no come cerdo y practica las fiestas. Pregunta, ¿eso es la idea de cristiano hoy en día? No. Cristiano no. Un cristiano es el que va a la iglesia los domingos, come cerdo y no participa de ninguna fiesta o moadín o lugares señalados, ¿verdad?, de la Biblia hebrea, ¿no? Está totalmente desvinculado, ¿verdad? Entonces estos moadín o estos tiempos señalados, no tienen nada que ver con los cristianos que siguen a Cristo. Y estoy hablando ya de la religión, no estoy hablando de la palabra, porque un cristiano debería de seguir a Cristo y debería ir los sábados a la sinagoga, no comer cerdo, practicar la ley, ¿verdad? Pero eso no lo vemos. Y ese es el problema. Ahora vean ustedes cómo deliberadamente, por una letra de cristianos, el original en el Códex Sinaítico dice cristianos. Y abajo dice, diferencia
el cambio de letra de la eta y la iota hace bastante diferencia, porque una sola letra lo cambió todo. Vean, este es el alfabeto para que ustedes puedan identificar la letra eta y la letra iota, y aquí abajo al último dice cristianos y luego dice cristianos, ¿no? La I y la N, porque no es I ni N, sino que se parece, es lo que queremos que ustedes lo vean, ¿no? Para nosotros sería como una L o una I y una N, ¿no? En la tercera parte de la izquierda dice diferencia, ahí. Y vean ustedes, esa eta y esa iota, ¿verdad? Y aquí lo tienen, ¿no? La iota es como la J, la I, y la eta es como la H, la N que aparece a la izquierda. Así está. Ustedes dirán, bueno, lastimosamente no conozco pues el griego. No, no te preocupes. La idea es identificar la forma de la gráfica de la letra. Miren, ustedes entran a Codex Sinaiticus y ahí ya no está en minúscula, sino en mayúscula. Miren, ¿ven? Ven a la izquierda, ¿no? Otros le llaman las unciales, ¿no? Pero bueno, ahí está en mayúscula, las letras en mayúscula. Entonces aquí vemos también en mayúscula. Y si ustedes se dan cuenta, porque aquí ya terminamos, la idea es esta. La idea es que Hechos 11:26 se debe de entender así. Y se congregaron allí todo un año en la iglesia, o sea, en Aquejilá, ¿no? Y es más, sinagoga también es griego, ¿no? Pero ya vamos a ponerle sinagoga también si quieren, ¿no? Se congregaron en Aquejilá y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos, no cristianos, sino cristianos, ¿no? Con E. Ahora, ¿qué significa cristianos? Si cristianos significa seguidores de Cristo, ¿qué significaría cristiano? Piadosos. Piadosos. Por lo tanto, una sola letra te está diciendo a ti, mira, aquí empieza la iglesia. Y aquí por primera vez se le llamó cristiano. Ahí estoy yo. Sí, yo, el de los domingos, el que come cerdo, el que no practica la fiesta. Ahí estoy yo. Falso. En el primer siglo no hay ninguna evidencia de que Pablo iba a los cristianos los domingos en una iglesia. No existía eso. Pablo iba los sábados en la sinagoga. Y que digan que se reunían los domingos, eso también es falso, porque a Pablo lo rechazan, lo expulsan de la sinagoga, porque las sinagogas estaban conectadas con el fariseísmo, y el fariseísmo tenía el liderazgo con el Sanedrín, y ellos le dicen, mira, están predicando a un Mesías, si este es el Mesías nosotros nos tenemos que ir de acá, porque él sería la autoridad, así que no, nada que ver con el Mesías, y además arriba está Roma, si alguien se levanta diciendo que es el Mesías tiene que ir a pelear contra Roma, por lo tanto esto no va a pasar. Así que a matar a ese famoso Mesías, llamado Yeshua, ¿no? Es un peligro. Y pues lo matan, ¿no? Entonces viene Pablo, entiende toda la profecía, es iluminado, se le aparece Yeshua en el desierto, ¿no? Eso es una construcción literaria. Entonces él va a predicar. ¿A quién predica Pablo, Rab Shaul? ¿A quién? Pues él se va a las sinagogas. Él no se va a los incircuncisos. No estaba en las iglesias los domingos, estaban los sábados en la sinagoga, era el prosélito de la puerta, ¿no? Así se le llamaba a los que entraban por primera vez. Y una vez que hacían el proceso ya se hacían judíos, o sea, ya estaban circuncisos o estaban ya circuncidados. Pero en el proceso no. Por lo tanto, Pablo va a ellos, a los incircuncisos que entran en las sinagogas. No había ninguna iglesia, nada de eso había. Entonces, aquí, cuando se refiere a los cristianos, dice piadosos en el original, los piadosos. Eso sería un poco la enseñanza. Bien, bueno, hemos terminado esta parte. Entonces, nos vamos a otro término peligroso también, que es el evangelio. Miren, lo mismo. Para referirse al evangelio, está conectado con Jesús y la buena nueva de Jesús. Y todo lo que tenga que ver con la Biblia hebrea, o mal llamado Antiguo Testamento, no usan la palabra evangelio para Moisés. Ponen buena nueva. O sea, lo mismo que iglesia es al Nuevo Testamento, como congregación es al Antiguo Testamento, evangelio es al Nuevo Testamento, como buena noticia o buena nueva es al Antiguo Testamento. Hicieron lo mismo, desvincularon. Pero vamos a hacer el mismo proceso.
vamos a buscar la palabra en griego, luego la palabra en hebreo, y nos vamos a dar cuenta de la manipulación. Miren, Mateo 4:23, y recorrió Yeshua toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. ¿Ve? Entonces esto está en Mateo. Evangelio del reino es el que predica Yeshua, ¿no? El evangelio está entre ustedes, ¿no? El reino de los cielos ha llegado, está entre ustedes. Y esa es la buena nueva de Yeshua, ¿no? Yeshua lo que viene a aplicar es la Torá revelada en él, ¿no? Palabras de vida, palabra fresca, ¿no? Una palabra orgánica nos viene a traer Yeshua. Pero lo han desvinculado y han colocado evangelio para referirse al evangelio de Jesús. Y eso en el Nuevo Testamento, ¿no? En el Keter para nosotros. Otro, 1 Corintios 15 dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no creísteis, en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Mashiach, Cristo para ellos, murió por nuestros pecados, ahí está el evangelio, conforme a las escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras. Entonces cuando uno dice, mira qué interesante, el evangelio, las buenas nuevas, es que Yeshua ya vino, murió por nosotros, resucitó. Esa es la buena nueva de Pablo. Pero Yeshua no enseñó esa buena nueva, ¿no? Sino que el reino de Dios está entre ustedes, ¿no? Esa es la buena nueva de Yeshua. Ya acá viene Pablo y al concepto Mashiach, o sea, no Jesús, sino Cristo. O sea, Cristo no es Jesús, no se olviden. Yeshua no es Mashiach. Yeshua es la persona y Mashiach es el título que recibe la persona. Es como si yo dijera el rey Luis III. Luis III es el nombre de la persona y el rey es el cargo que tiene la persona de Luis. ¿Se dan cuenta? Entonces lo que hace Pablo va a separar a la persona de Yeshua de la idea, del concepto de la función Mashiach. Y eso es lo que él enseña, Mashiach por todos lados, ¿no? Y es ahí por eso que hay una diferencia del Jesús histórico y el Jesús de la fe, digamos, ¿no? Que se enseña académicamente. Entonces, ¿qué podemos entender de aquí? De que el evangelio está vinculado de alguna u otra manera, otra vez, a Jesús el Cristo, ¿no? Para nosotros la Besorá de Yeshua HaMashiach, pero muy diferente la de Pablo que la de Yeshua. Pero no hay ningún problema. Son rabinos los dos, ¿no? En este mundo se entiende. Vean ustedes. Hebreos 4:2. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, o sea, como a Moisés, como a Moshe. Pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Entonces uno dice, bueno, menos mal que nuestro amigo Joseph ya nos enseñó qué cosa es fe, ¿no? En los términos bíblicos, en la segunda clase. Fe es obediencia, firmeza, permanecer en el eterno, en Hashem. Y acá dice que se les ha anunciado la buena nueva. ¿A quién? A Moisés, otra vez. Veamos en la interlineal. Ahí dice, bueno, sé que no lo van a reconocer, pero ahí tiene que ver la palabra evangelio, ¿no? Evangelizo, pero dice evangelio. Entonces, debería de decir, pero también a nosotros se nos ha anunciado el evangelio como a Moisés. ¿Cómo que a Moisés se le ha anunciado el evangelio? No tiene sentido. Que a Moisés le dijeron, Jesús va a morir por ti y al tercer día resucitará. Muéstrame la evidencia en la Torá, muéstramela. No hay evangelio de Jesús va a morir por ti y resucitará al tercer día en la Torá. Pero entonces, ¿qué era el evangelio para ellos? Era anunciar la Torá, las buenas nuevas de la Torá. Eso es una buena noticia, ¿no? Que ya tenemos Torá, que ya podemos vivir con instrucción, hay un camino, podemos vivir con reglas. Eso significa la buena nueva. Pero mira, han desvinculado la idea, se lo llevaron a
al Jesús de los cristianos y la cosa cambió totalmente. Cuando la Besorá es la Torá. Ahora vamos a seguir evidenciando, esto no va a quedar así. Arriba ya tienen la palabra evangelizo. Ahí está, ya están las letras para que ustedes las reconozcan, porque no se olviden que le hemos dado a ustedes este alfabeto griego para que ustedes identifiquen las palabras si verdaderamente está bien traducido, transliterado. ¿Se entiende o no? Y ustedes ya lo ven. Y miren abajo, evangelizo, en la definición en la Reina Valera, dice noticia, nueva, predicar, evangelio, anunciar y bueno. Entonces, cuando quieren, ponen evangelio para referirse al Nuevo Testamento, y para referirse y vincular a Moisés con evangelio, ¿no?, ponen buena nueva o buena noticia. Entonces, otra vez de manera deliberada, manipulan para desvincularse de la raíz judía, ¿no? Vean ustedes más evidencia. Hebreos 4:2. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, el evangelio, como a ellos, como a Moisés, pero no les aprovechó el oír la palabra. ¿Qué cosa era Shema? Shema era oír la obediencia, aplicar la Torá, ¿no? Evangelio, por no ir acompañada de fe, ¿verdad? De firmeza, de emuná, de fidelidad en los que la oyeron. Otro, Hebreos 4:6. Por tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia. ¿Qué cosa es desobediencia en la cultura hebrea? Alejarse de la Torá. Y ahí dice, se les anunció la buena nueva a Moshe. ¿Cuál es la buena nueva? ¿Que, oye Moshe, Jesús murió por ti? No, eso no es la buena nueva de la Torá. ¿Dónde está la raíz? ¿Dónde está la raíz, mi estimado? Hay gente que hacen todo lo contrario. El Keter tiene que pasar por el tamiz de la Torá, pero es al revés. La Torá pasa por el tamiz del Keter. Entonces, el Keter es superior a la Torá, cuando eso es mentira. La Torá es la base de todos los libros que hay en la Biblia hebrea. De los 24 libros, la Torá es la base. Todo gira alrededor de la Torá. Lo único que tienes que hacer es leer nada más para que te des cuenta que todos los libros de los profetas buscan siempre la regulación en la Torá. Y la Torá, que es las instrucciones que le fue dado a Moshe para un pueblo. El pueblo sería el país de Israel en ese tiempo. Pues la constitución aplicaba a ese país, ¿no? Pero ese país se dividió, tuvo un tipo de guerra civil. Luego llegaron los asirios, se llevaron a la mitad de ellos al reino del norte, los que se quedaron con el nombre de Israel. Y luego quedó el reino de Judá. El reino de Judá nuevamente va a reformularlo todo, ¿no? Y ahí comienza lo que tú y yo conocemos como ya el judaísmo, ¿no? Que con Esdras también aparece una mala interpretación de la Torá, con el tema de la Sera Kadosh, ¿no? No existe Sera Kadosh, no hay Sera Santa, ¿no? ¿Cómo va a ser Sera Kadosh? Y Abraham es de Ur de los Caldeos, las matriarcas son cananeas, ¿verdad? O sea, ¿de dónde me sacan la Sera Kadosh? De Esdras. Entonces ahí aparece una nueva forma de ver la Torá, bajo el reino judaíta, bajo los judíos, y cambian algunas cosas, ¿no? Nosotros estamos tratando de regresar al israelismo y entender mejor el judaísmo, ¿verdad? Porque son 12 tribus, no es una. Pero se fueron las 10 tribus, pues entonces quedó el reino de Judá. Por eso que ahora todo se habla de judaísmo, todo es judaísmo, ¿no? Incluso una de las líneas del judaísmo, que es la rabínica, talmúdica, ellos dicen Moshe Rabenu, dicen Moisés nuestro rabino. Moshe Rabenu, pero ¿acaso Moisés era rabino o era profeta? ¿Era judío o era levita? ¿Se dan cuenta? Entonces ya lo miran con esos ojos, porque lo miran con los ojos ya de la doctrina farisea. Bueno, más adelante eso cambia en la Edad Media y aparecen los talmúdicos, ¿verdad? Los ortodoxos. Entonces eso es un poco la idea, mis estimados. Es regresar a la Torá para entenderlo con sus palabras de su tiempo. No que alguien me ponga lentes y me diga cómo tengo que ver la Torá. No. Solamente necesito el idioma hebreo,
Necesito un interlineal, necesito enciclopedias judías para poder entender los términos en ese tiempo y poder hacerme una idea, digamos, ¿no? Una idea de qué es lo que pasa. Luego hay que consultar pues a los rabinos, porque son los sabios de Israel, para ver cómo esto ha cambiado, ha variado, cómo han elevado la teología, cómo todo esto se ha mejorado para bien, ¿no? Cómo se ha espiritualizado. Pero tenemos un rabino que es Yeshua, de antemano. Seguimos. Gálatas 3:8. Y la escritura, previendo que Adonai había de justificar por la fe. ¿Qué es justificar por la fe? Pasar por el tamiz de la Torá. A los gentiles dio de antemano la buena nueva. A Abraham, otra vez. Y uno cuando lo lee, uno se enoja, ¿no? ¿Por qué traduces buena nueva cuando mencionas a Abraham? Si ahí aparece el griego, en la Septuaginta, evangelio. ¿Por qué no traduces dio de antemano el evangelio a Abraham? ¿Por qué no lo traduces así? Si la palabra correcta es evangelio. ¿Por qué usas buena nueva para referirse al Antiguo Testamento, a la Biblia hebrea, al Tanakh? ¿Y por qué usas evangelio para referirse al Nuevo Testamento, el Keter, ¿no? La Besorá, el pacto renovado o nuevo pacto? ¿Por qué haces eso? ¿Por qué, Reina y Valera? ¿Por qué haces eso? Porque son católicos, pues, ¿no? Entonces te desvinculan. Pero nosotros no estamos interpretando. Aquí no hay interpretación. Aquí solamente es la gramática hebrea y los interlineales para saber que efectivamente no es la traducción correcta, ¿no? Miren, primera de Pedro 1:24. ¿Por qué? Toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. O sea que muere, no es eterno, ¿no? Pero la palabra de Adonai permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el evangelio os ha sido anunciada. Entonces cuando uno dice no puede ser, aquí Petros prácticamente te está diciendo de que la Torá es el evangelio, pues, ¿no? Mas la palabra de Adonai permanece para siempre, o sea, la Torá. Y esta palabra, la Torá, que permanece para siempre, que por el evangelio ha sido anunciado, ¿no? Por la buena nueva. Entonces, demostrado que han usado buena nueva cuando le conviene, evangelio cuando le conviene, pero Pedro ya te está diciendo que evangelio había sido la Torá, la buena nueva de la Torá. Miren, ha llegado Yeshua con palabras frescas de la Torá, palabras espirituales, le ha llevado otra dimensión a la Torá. Ha llegado Mashiach. Entonces, ese es el evangelio, ¿verdad? La Torá renovada en Mashiach, la Torá elevada, la Torá espiritualizada, la Torá interiorizada, ¿verdad? Para estar limpios por dentro y poderlo expresar, poderlo exteriorizar de una forma ya correcta por fuera, sin tanto legalismo, sin tanto sometimiento a palabras de hombre, ¿no? A mandamientos de hombre. Bien, ahora hay que vivir con reglas, claro, mi estimado, ¿no? Hay que vivir con reglas, ¿no? Entonces, por la fe, ¿invalidamos la ley? De ninguna manera, confirmamos la ley, ¿no? Bien, ya si se ha entendido los dos primeros términos, ¿no? Los dos primeros términos que tiene que ver uno con el evangelio y el otro, aquí lo tenemos, con la palabra eclesía, ¿no? Iglesia o eclesías. Entonces, si las cosas ya están claras, entonces podemos seguir avanzando, ¿no? Miren, esta palabra se llama hacedores de maldad. Aquí viene ya algo más peligroso ya. Si tú crees que iglesia era peligroso, evangelio era peligroso, pues aquí está lo más peligroso. Es rechazar el vivir con reglas. El rechazar vivir con instrucciones, con el camino de vida, con el manual de vida. ¿Cuál? La palabra hacedores de maldad. ¿Y cómo lo han traducido mal? ¿En qué sentido? Vamos a la evidencia, por supuesto. Aquí está la mala traducción. Mateo 7:21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, ¿no? Adoni, Adoni, ¿no? Sino el que hace la voluntad de mi Padre. ¿Quién entra en el reino de los cielos? El que hace, no el que cree, el que hace la voluntad de mi Padre. ¿Y cuál es la voluntad, pues, del Eterno?
que obedezcan pues su Torá, ¿no? Que la lleven a la práctica. Dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y mira qué le responde Yeshua. Entonces les declararé, miren, ustedes que viven por los milagros, ustedes que viven por los sentimientos, las emociones, yo les voy a decir esto. No los conozco. Apártense de mí, hacedores de maldad. Falso. No dice hacedores de maldad en el original, dice anomia. Anomia es una palabra compuesta del prefijo a, que significa sin, así como ateo, ¿no? Sin Dios, y nomia, que viene de nomos, que es ley. O sea que la traducción más técnica es decir, anomia, sin ley. Yeshua les está diciendo, está bien los milagros, la sanidad, eso está bien. Pero ¿sabes qué cosa? Si solamente de eso vas a vivir, ¿sabes qué? Aléjate de mí, yo no te conozco. Tú que vives sin un manual de vida, vives bajo las emociones. Apártate de mí, transgresor de la Torá, violadores de la ley, hombres sin ley. Entonces, para Yeshua la Torá es primordial, está por encima de las emociones, ¿no? Y de los milagros, etc. Miren, a la derecha está la palabra anomia y dice violación de la ley, infringir la ley, iniquidad. Su raíz es anomos, y precisamente pues nomos es ley. Y mira lo que dice, es muy interesante. Sin ley, no sujeto a la ley judía, dice, ¿no? Qué interesante. Y abajo ya dice impío, malo, inicuo, ¿no? Inicuo es injusto, inocuo es inofensivo. Ya no se vayan a confundir por una letra, así como cristianos y cristianos, inicuo e inocuo solamente se diferencia por la I y la O, ¿verdad? Injusto, inofensivo. Acá te está diciendo injusto, pero ha sido deliberadamente mal traducido otras palabras que tienen anomia. Si nosotros a todo lo que tenga anomia le decimos transgresor de la ley, de la Torá, entonces vamos a entender muchísimo. Vean, por ejemplo, apartaos de mí, hacedores de maldad. Pero abajo a la derecha dice violación de la ley, y ahí está el número 458, y ahí dice anomia en griego, en verde. Tú abajo le vas a dar clic donde dice logos kalogos, le vas a dar clic y te va a llevar a esta página para que tú mismo lo corrobores, ¿no? De la concordancia Strong. Entras al número, le das clic, pinchas ahí y te va a salir arriba la palabra anomía y cómo se escribe, ¿no? Anomía, ¿no? Con acento tilde en la I. Y abajo dice ilegalidad, es decir, violación de la ley. Abajo dice infracción de la ley. Y miren, iniquidad, maldad. Entonces van a traducir en otras, así como hacedores de maldad. Uno dice, ¿no? Oye, hermano, pero no está malo hacedores de maldad, ¿no? Y yo le digo, sí. ¿Y por qué? Porque si yo digo hacedores de maldad y lo digo en el ámbito cristiano, entonces, ¿qué es malo para un cristiano? ¿Qué es malo? Que le niegues el cerdo, pues eso es malo. Que guarde Shabbat, eso es malo. Practicar la fiesta, eso es malo. ¿Te das cuenta? Pero si tú le dices transgresor de la Torá, inmediatamente van a enojarse, ¿verdad? No digo que tengan un espíritu de encono, de rechazo o de animadversión. No, es la doctrina aquí. La mentira es la doctrina, no es la persona. Entonces la persona tiene que estudiar para hacer el cambio, ¿verdad? Si quiere, por supuesto. Entonces esa sería la idea. Bueno, vámonos entonces a los versos, a los más importantes, donde está traducido de manera deliberada la palabra anomía, que significa transgresor de la ley. Miren, Mateo 13:41. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Vean, a los que hacen iniquidad se van a ir, pero ahí dice anomía o anomia, como quieras. Si es anomía, entonces no debería decir iniquidad, debería de decir enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, a su malajín, y recogerán de su reino
a todos los que sirven de tropiezo, sí, a los que transgreden la Torá, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Se dan cuenta? Va a haber una limpieza, y los que se van son los malos, o sea que el famoso arrebatamiento. Los que se van a ir son los que no necesitan estar acá, son los que van a desechar, ¿verdad? Por eso que, como en los días de Noé, y en los días de Noé, ¿quiénes fueron arrebatados? ¿Los buenos o los malos? Los malos, pues. Los transgresores a la Torá, los que no le hicieron caso a Hashem, fueron los malos. ¿Y quiénes quedaron en la tierra? La tierra nueva o renovada de Apocalipsis, ¿no? ¿Quiénes quedaron? Quedaron los elegidos, pues. Los elegidos son los que se quedan. Y los que se van, precisamente, son los no elegidos, pues. Y aquí está. Enviará el Hijo del Hombre a sus enviados, Malachim, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo. ¿Quiénes son los que sirven de tropiezo? Los que transgreden la Torá, anomía. Y los echará en el horno de fuego, ¿no? Bueno, eso es una metáfora. Mateo 23, 28, otro. Así también, vosotros por fuerita nada más, a la verdad, se muestran justos ante los hombres, pero por fuerita nomás. Pero por dentro están llenos de anomía, o sea, de transgresiones a la Torá, ¿no? O sea, en pocas palabras, un hipócrita, ¿no? Hipócrita, responder con una máscara, eso significa hipócrita en griego, ¿no? Responder con una máscara. Entonces tú por fuerita nomás trabajas, es un poquito el espíritu fariseo. Leen la Torá y sacan vestimenta, plegarias, ritos, todo hacia afuera. Viene Yeshua y le dice, no, limpia primero el vaso, le dice, ¿no? A ellos. Bien, Mateo 24:12 dice, y por haberse multiplicado la maldad, la anomía, o sea, se multiplicó las transgresiones a la Torá, el amor de muchos se enfriará. Obvio, pues la consecuencia de desviarse, de hacer el bien, pues es enfriarse, ¿no? Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Entonces, ¿qué es perseverar? Vivir en obediencia a la Torá. Eso es lo que te está diciendo el texto, con anomía. Segunda de Corintios 6:14 dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Pero ahí dice anomía. Entonces, ¿quién es un incrédulo? El que no practica Torá, pues, ¿no? El que vive por sus propios placeres, ¿verdad? Ese aléjalo, porque ese vive sin reglas, ese va a estar transgrediendo, ¿no? Una persona que no tiene conciencia elevada. Y dice, ¿y qué comunión la luz con las tinieblas? Entonces, ¿qué es luz? Y eso ya lo habíamos visto en los términos bíblicos, ¿no? Luz es obediencia a la Torá. ¿Qué es tinieblas? Una persona que no tiene Torá, una persona que no tiene entendimiento. Hebreos 1:9. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Yo aborrezco la maldad, pero ahí dice anomía, o sea, yo rechazo todas las transgresiones a la Torá. Por lo cual te ungió Adonai, el Elohim tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros, ¿no? Entonces, aquí abajo creo que hay como 13 versos donde aparece la palabra anomía, pero no dice anomía, pues, ¿no? Dice injusticia, maldad, iniquidad. Ustedes tienen que corroborarlo con la página Logos Calogos para que identifiquen la palabra anomía y se van a dar cuenta que, bueno, pues por muchísimos años nos han engañado, ¿no? Pero ya que tenemos el conocimiento, salimos del mundo greco-romano, que esto tipifica salir de la ignorancia, de las tinieblas, salir, y pasamos a vivir con reglas, a hacer el bien. Mi hermano, haga el bien con entendimiento. ¿Cuál es el problema? No te hagas religioso. No. Practica el bien. Y listo. Ya está. Bien. Otro término es vendrá de Sión. Ojo. Se lo voy a adelantar. Una cosa es vendrá de Sión. Es decir, para que se entienda, no vamos a ponerlos con otros términos. Estamos en Bolivia, ¿no? Y por allá más al norte está Estados Unidos. Entonces yo digo, mi tío vendrá de Estados Unidos a Bolivia. Entonces, ¿qué significa vendrá
de Estados Unidos, que va a salir de Estados Unidos y va a venir hacia acá. Eso significa. Entonces ahí dice, vendrá de Sión, dice. ¿Qué implica vendrá de Sión? Que va a salir de Sión. ¿Se dan cuenta? Pero eso es incorrecto. Ya van a ver, miren. En Romanos 11:26 dice, y luego todo Israel será salvo. ¿Quién será salvo? A ver, ¿quién? Todo Israel, ¿verdad? Porque es el pueblo elegido. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad, ¿no? Impiedad significa transgresiones a la Torá, pero ahí puede estar Peshá, Abon, Shegagá, Ashan, ¿verdad? Tipos de faltas, ¿no? Nosotros le podemos llamar tipos de pecado, pero ahí dice impiedad, ¿no? Entonces en hebreo hay que identificar qué tipo de falta es esta, ¿no? Pero ahora no es importante, pero más adelante vamos a hablar acerca de los tipos de pecado, ¿no? Como un adelanto. Ahí dice, vendrá de Sión el libertador. Y abajo, en griego, también dice, vendrá procedente de Sión. Pero acá hay un error, que en el Tanakh, en la sección de los Nevi'im, de Yeshayahu, de Isaías, dice así, y vendrá el Redentor a Sión. A Sión. Entonces tiene sentido decir, y luego todo Israel será salvo. ¿Por qué todo Israel será salvo? Porque va a ir a Sión el libertador, el Moshiach, ¿verdad? Y lo va a limpiar a Jacob. Jacob es Israel. ¿Se dan cuenta? Jacob. Ese es el verdadero contexto, porque Isaías te está diciendo que dice, y vendrá el Redentor a Sión. Y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice Adonai. Entonces, así se tiene que traducir correctamente. No es de Sión, es a Sión. ¿Por qué a Sión? Porque Israel será salvo. Todo Israel será salvo. Esa sería la traducción correcta. Bien. Otro término, en lugar de ellas, está usado el cristianismo para decir, mira, salen los judíos y entro yo a la cancha. Y ellos salen, ¿no? O sea, yo soy suplente del partido de fútbol, entonces sacan a los judíos y entramos nosotros los cristianos, ¿verdad? Nuevamente los curitas católicos, ¿no? Cipriano de Valera y ¿no? Casiodoro de Reina, otra vez haciendo de las suyas. Pero ¿qué dice el original? Miren, Romanos 11:17. Pues si alguna de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, ¿ves? En lugar de ellas, y ha sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Pero en el original no dice eso, no dice en lugar de ellas, dice, fuiste injertado en ellas, pues, porque los judíos no han sido desechados, ellos siguen siendo pueblo del Eterno, solamente que Pablo tiene una teología al respecto, y dice, mira, estos están rechazando al Mashiach, que él es ellos están rechazando, a Yeshua, que es el Mashiach. Pero ellos siguen obedeciendo la Torá. Claro, seguramente llegaron a los legalismos, pero ellos están obedeciendo la Torá. Ellos son los sanos, los enfermos somos nosotros. Estos son los sanos porque viven con reglas. Pero el único problema es que no aceptan pues que el Mashiach es Yeshua. ¿Se dan cuenta? No la aceptan. Entonces, la teología cristiana dice, entonces como no la aceptan, ellos fueron desechados, pues mi hermano. No han sido desechados, sino que nosotros somos injertados en ellos, en los que obedecen la Torá, ¿no? Y obvio que el principal pues es Yeshua HaMashiach, pues, ¿no? De Yeshua HaMashiach tienen que estar injertados toditos los judíos. Mientras el cristianismo no tiene Torá, el judaísmo no tiene a Yeshua como el Mashiach, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces nosotros estamos en el medio. Nosotros tenemos Torá y tenemos a Yeshua HaMashiach, ¿no? Muy interesante. Bien, entonces, para concluir, ¿dónde está el problema aquí? Que en realidad la traducción dice, nosotros fuimos injertados en ellos, no en lugar de ellos, como que ellos salen toditos y ya, nosotros somos lo máximo, ¿no? Mentira. Son los judíos nuestros hermanos mayores, ellos tienen la Torá y hay que respetarlos, ¿no? Hay que darles su lugar. Bien, otro término. Pero la gracia, ahí aparece, pero técnicamente es una conjunción adversativa.
pero implica algo así como generar un contraste, ¿no? Por ejemplo, tú eres hermosa, pero tienes un carácter, ¿no? Uno dice, ¿no? Algo así. Entonces, pero está diametralmente opuesto la ley y la gracia, ¿no? Miren, vamos a evidenciarlo. Juan 1:17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, ¿ve? Pero la gracia, o sea, mira, la ley está diametralmente opuesta, la ley está en el extremo izquierdo, está por allá. Pero la gracia, o sea, el contraste, ¿no? Y la verdad vinieron por medio de Yeshua. Entonces uno dice, ya, verdad, pues no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia, están separados, o sea, la ley de Moisés nada tiene que ver con la gracia. Y precisamente es al revés, pues, ¿no? Están vinculados. Precisamente por gracia del Eterno es que nos cayó la Torá, ¿no? Instrucciones, ¿no? Gracias a Él. Y miren abajo, no existe la palabra pero. No existe. Lo agregaron precisamente de manera deliberada para que uno rechace, pues, el vivir con reglas, ¿no? La ley de Moisés, la Torá, el manual de vida. Entonces, básicamente esto es la idea, ¿verdad? ¿Qué podemos evidenciar aquí? De que la palabra pero no existe. Entonces la traducción sería: la Torá fue dado por medio de Moshe. La gracia vino con Yeshua, ¿no? En pocas palabras, ¿cómo se entendería en la mente hebrea? La Torá vino por medio de Moshe. Y mira, esta Torá espiritualizada, elevada, que nos da un espíritu de amor, esto no ha sido enseñado por Yeshua. Entonces Moshe es la Torá externa y Yeshua es la Torá interna, para que se entienda, ¿no? Un poco. Es la misma Torá, pero en niveles más altos de comprensión, digamos, ¿no? Es como que Moshe sea Peshá y Yeshua sea Sot, el nivel Sot, algo así. Es lo mismo, diferentes niveles, para que se entienda. Entonces, elevamos el nivel de conciencia. Pero aquí pusieron pero esto no existe. Simplemente que esta conjunción adversativa la pusieron pues para rechazar pues todo lo que huele a la Torá y al mundo judío. Otro de los términos es la palabra el verbo. Uno dice, ¿no? Ya sé, Juan 1:1, ¿no? Yohanan, el verbo, ¿no? ¿Dónde dice aquí? Miren, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Así está, fíjense, solamente en el Evangelio de Juan una sola vez aparece la palabra verbo, ¿no? En hebreo, dabar es palabra. En arameo, menra es palabra. En griego, logos es palabra. En latín, verbum es palabra, ¿no? Y en español, palabra es palabra, ¿no? Valga la redundancia. Entonces, tenemos dabar, menra, logos, verbum y palabra, ¿no? 5 palabras con 5 idiomas diferentes, ¿no? En 5 culturas. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir de que detrás de la palabra verbo se encuentra el griego logos. Logos tiene que ver con dabar en el hebreo, pero ahí dice logos. ¿Cuál es la verdadera traducción de logos? No es verbo, no, es palabra. Ahí debería decir, como la Biblia textual dice, en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Entonces uno dice, la palabra era Dios, o sea que la dabar es Adonai. Qué interesante, ¿no? Entonces, claro que hay muchas traducciones en el ámbito hebreo, pero la más correcta es decir palabra. Ahora, vamos a evidenciar que deliberadamente han puesto el verbo para referirse a la preexistencia de Jesús. Pero Jesús, Yeshua, no es ni Adonai, ni preexistente, ni divino, ¿verdad? Y nació biológicamente, no nació de una virgen, el espíritu, eso no tiene ninguna solvencia, ¿no? Estos temas, ¿no? Simplemente que la gente ya pues ama más el Nuevo Testamento, el Keter, que por encima de la Torá, y la Torá es la palabra del Eterno. Entonces lo que hay que hacer es hay que pasar por el tamiz de la Torá todo, ¿no?
qué es lo que pasa ahí, y nos vamos a dar cuenta que ahí no aparecen las doctrinas. Debería de haber la palabra, valga la redundancia, en vez de verbo, pero lo tradujeron a propósito solamente en un verso la palabra verbo, ¿no? Interesante, ¿no? Vamos a evidenciarlo. Miren, ustedes le dan clic al número 3056 y le aparece este cuadro donde te dice logos, y abajo te dice palabra, ¿ve? Palabra, verbo y todo, ¿no? Y hay muchas más, pero sobre todo palabra. Entonces uno dice, dame los versos y listo, yo voy a entenderlo todo. Claro, todo es con evidencia y con los versos bíblicos. Miren, Juan 1.1 dice, en el principio era el verbo, falso, no tienes que usar el verbo ahí. Y si vas a usar verbo ahí, úsalo en todas las palabras en el Evangelio de Juan que aparece logos, pon verbo, no solamente a uno nomás, a todos, ¿no? ¿Por qué lo has traducido con uno nomás? ¿Qué quieres decir? ¿Qué hay detrás de esto, no? Entonces, en el principio era el logos, es decir, la palabra. Y el logos era con Dios y el logos era Dios, ¿no? Adonai es la palabra, ¿no? O sea, en pocas palabras, Adonai es su Torah y su Torah es Adonai, ¿no? Es los atributos de él, ¿no? Miren, Salmos 33.6. Por la palabra de Adonai, por su dabar, fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Entonces, cuando te dicen en el principio era la palabra, está hablando pues de la palabra del Eterno que tú y yo entendemos, ¿no? Por su sonido, por el sonido de la palabra, por la palabra del Eterno, por su dabar, se crearon los cielos y la tierra, ¿no? Se materializan las cosas por medio de la palabra del Eterno, de su dabar, de su voluntad. Entonces ya se va entendiendo, ¿no? Que no es otro ser que estaba con él, ¿no? En este caso no es el famoso Jesús preexistente que estaba con él haciéndolo todo, ¿no? Porque hay otros versos que lo respaldan para ellos, dicen, ¿no? Que todo se hizo por medio de él y para él. Entonces ahí está pues Jesús, ¿no? Y ese no es el contexto. Aquí el contexto es hablar acerca de la dabar del Eterno. Ahora lo vamos a ver, miren. Vamos a darle mejor cuerpo y consistencia. Juan 8:54. Respondió Yeshua: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Elohim. Pero vosotros no le conocéis, dice, mas yo le conozco, y si dijere que no le conozco, sería un mentiroso como vosotros, ¿no? Está contrastando de que yo obedezco, yo tengo la verdadera interpretación de lo que está diciendo, ustedes se lo llevan al extremo, ¿no? Dice, pero le conozco, dice, y guardo su verbo. Ahí no dice palabra, ahí dice logos. ¿Por qué no dijeron, por qué no lo tradujeron como verbo? Claro, porque no tiene sentido. Si Yeshua es el verbo, es la palabra, ¿cómo la palabra guarda la palabra? ¿Dónde has visto eso? Yeshua te está diciendo que yo guardo la palabra. Entonces, si Yeshua guarda la palabra, él no es la palabra, pues, ¿no? No hay una metamorfosis que la letra Aleph le salga en riñón, ojos, ¿verdad? Y la palabra se transforma en un ser humano. ¿Dónde has visto eso, pues, mi hermano? ¿Dónde has visto, no? Hay gente que cree que los animales hablan, ¿no? La serpiente habla y un burro habla. Hay gente que cree en eso todavía. Y se enojan cuando los niños creen en Papá Noel. No, son construcciones literarias. En la literatura judía, por supuesto, ¿no? Ahí nomás se entiende, en el mundo hebreo. Acá es lo mismo. Aquí lo que te está diciendo es que Yeshua vino a revelarnos la palabra. ¿Cuál es la palabra? Pues la Torá renovada de Yeshua. Eso es la misma Torá pero elevada, digamos, ¿no? Eso es lo que ha venido Yeshua. Yeshua es el que va a transportarnos la palabra, ¿no? Va a decirnos, miren, la Torá tiene esta interpretación. Así aplica la Torá, ¿no? Eso es el trabajo de Yeshua. Miren, Juan 14:24. Yeshua dice, el que no me ama, no guarda mi palabra. O sea, logos. ¿Por qué no dice no guarda mi verbo? A ver, ¿por qué ahí no le colocaron verbo? Claro, porque es inconsistente, pues, ¿no? No tiene solvencia. Mire, y la palabra que habéis oído no es mía. ¿Se dan cuenta? Sino del Padre que me envió. Entonces Yeshua es el que nos va a dar palabras de vida.
La Torá, Torá de vida. Eso es el trabajo de Yeshua. Juan 17:6. He manifestado tu nombre a los hombres, ¿no? O sea, le he dado a conocer tu nombre, es que le he hablado de los atributos, es un hebraísmo, ¿no? Les he hablado de quién eres tú, eterno, a ellos, ¿no? Le he dado a conocer tu nombre, ¿no? Tus atributos de amor, justicia, ¿no? Y dicen que el mundo me diste, tuyos eran y me los diste, y han guardado tu verbo. ¿Por qué no le ponen verbo? A ver, ¿por qué ahí sí no le ponen verbo? Si dice logos también, igual que Juan 1:1. ¿Verdad? Deberían de haber colocado, pues. Y yo, Yeshua, guardo tu verbo. Ah, entonces tú no eres el verbo, pues. Tú no eres el verbo. ¿No? ¿Se dan cuenta? Yeshua guarda la Torah. Ellos también. Mira, acá hay otro que los mata a todos, ¿no? Dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad, ¿ve? Santificar, ¿se acuerdan? Apartarse para una obediencia, para un servicio al Eterno, ¿no? En tu verdad. ¿Cuál es tu verdad? La verdad es la Torá, ¿verdad? Tu justicia es justicia eterna. Y tu ley, verdad, ¿no? Tu palabra es verdad. Tu logos es verdad. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué cosa es la esencia de la Torá? Es el Eterno, ¿no? El Eterno en su aspecto como ser, y lo que Él emite, sus palabras, es Él. Las palabras nos van a llegar a entender cómo es la esencia de Él, pues, ¿no? Y alguien me dirá, dame un ejemplo. Hermano, te voy a dar muchos ejemplos. Vean, para que me entiendan. ¿Qué significa los atributos de Hashem con los atributos de la Torá? O sea, de la Dabar. Hashem, Dabar. Dios, Logos. Y miren aquí, dice, aquí. En el principio era el verbo, la Dabar. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Entonces yo me quedo aquí con esto. El verbo era Dios. O sea, Hashem es el verbo. ¿Qué es el verbo? Su Torá. Y Dios el Eterno, ¿no? Ahora sí, aquí está. Atributos de Dios, atributos de su ley. Miren, Hashem es santo. La Torá es santa. Hashem es justo. La Torá es justa. Hashem es bueno. La Torá es buena. Hashem es un Dios de verdad, pues la Torá es verdad. Hashem es perfecto, la Torá es perfecta. Hashem es Ruach, la Torá es Ruach. Hashem es eterno, la Torá es eterna. Hashem no cambia, la Torá no cambia. Son los aspectos de Él, ¿no? Hashem es amor, la Torá es amor. Veas como lo veas, vertical, horizontal, veas como lo veas, lo que te está diciendo que en ese sentido, eso significa la Torá, ¿no? La Dabar. Ahora, vamos a seguir explicando un poco. ¿En qué sentido Yeshua es la Torá hecha carne? Yeshua es la Torá hecha carne en el sentido de que Él sabe materializar la Torá. El mundo espiritual hay que accionarlo. ¿Cómo lo acciono? ¿Sabes qué cosa? Míralo a Yeshua. Yeshua sabe aplicar muy bien la Torá. Él es la Torá hecha carne. Ah, ahora ya te entiendo. Ahora ya te entiendo en qué sentido se puede decir que Yeshua es la Torá hecha carne. Que Él vive la Torá, pues. Materializar la Torá es vivir la Torá. ¿Se dan cuenta? No es solo tener el conocimiento, sino es hacerte sabio, ¿no? Un sabio es el que aplica el conocimiento. Entonces, Yeshua te enseña a vivir la Torá. Él es el mejor ejemplo de practicar la Torá, de llevarlo a las acciones, a la materia. Eso es lo que significa. Bueno, entonces vamos a terminar con el fin de la ley. Miren, Romanos 10:4, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree, dice, ¿no? Pero falso, porque detrás de la palabra fin está el griego telos, que también significa propósito. Porque el propósito de la Torá te lleva a Mashiach, para justicia a todo aquel que él cree. Justicia es precisa. ¿Quién es justo? ¿Se acuerdan en los términos bíblicos? Justo, dice Ezequiel 18:9, ¿no? El que camina en mis estatutos, en mis regulaciones, ese es justo, ese vivirá. Entonces, ¿qué significa? Porque el propósito de la Torá me lleva a Mashiach, para justificarme en él, pues, precisamente. Ahora, yo quiero ser justo ante el Eterno.
Sí, quiero ser justo hasta el eterno, quiero obedecer la Torá. Claro, ¿quién me la va a enseñar? ¿Me dejo entender? Mashiach. Entonces Mashiach te lleva a la Torá para que tú la vivas y las acciones. Sí, excelente. Eso es lo que significa en un contexto de la mente hebrea. Abajo dice finalización, ¿no? Telos, dice, ¿no? En el cuadrito. Y más abajo dice Romanos 10:4, porque el fin, o sea, telos, de la ley es Mashiach, ¿verdad? Y vean, aquí está la palabra telos. Y abajo, en la definición de la Reina Valera 60, dice propósito. Entonces alguien dirá, sí, pero también dice fin. Sí, pero el fin implica de que yo ya no obedezco la Torá. Ese es el problema. Por eso que no debe de aplicar fin, sino propósito. Porque hay más versos que respaldan la palabra propósito que fin. Fin es, mira, Jesús ya obedeció la ley, yo ya no tengo que obedecerla, Él ya la obedeció por mí. Ay, qué bonita tu religión, entonces ya puedo matar, asesinar, robar, claro. Eso es lo que te están diciendo, ¿no? Vean, Romanos 10:4. Debería de ser así. Porque el propósito de la Torá es llevarme a Mashiach, para justificarme en Mashiach. ¿En qué sentido? Yo me justifico en la Torá. Pero ¿quién me la enseña? Pues Mashiach, pues, en ese sentido. Ahora mira lo que dice Mashiach, para que la gente entienda de que no es el fin. Mateo 5:17. Dice Mashiach, dice Yeshua, no penséis que he venido para darle fin a la Torá, así como tú piensas, ¿no? O los profetas. Yo no he venido para darle fin, sino para completarla, para interpretarla, para llevarlo a su máxima entendimiento, comprensión, para llenarla. Juan 4:25. Le dijo la mujer samaritana, ¿no? Hablando con Yeshua. Dice la mujer de Samaria, sé que ha de venir el ungido, llamado el Mashiach. Cuando él venga, nos declarará todas las cosas. ¿Por qué no dice, cuando venga el Mashiach, le va a dar fin a todo? ¿Por qué no dice? ¿Se dan cuenta? Muy interesante, ¿no? Es para que vean que cuando quieren usar la palabra para justificaciones, pues hay de todos los versos, ¿no? El que quiere usar las cosas para mal, vas a encontrar siempre algo, mi hermano, es así. La idea es vivir con reglas y no pasar límites tampoco, ¿no? Con el prójimo, ¿no? Etcétera, etcétera. Bien, otro, miren, para que sepan que es así. Dice Hechos 7:37, dice, este Moshe es el que dijo a los hijos de Israel. Mira, Hechos, aquí Esteban está haciendo una relectura, está reinterpretando la Torá. Y miren, Hechos de los Apóstoles está en el Keter, ¿verdad? No está en el Tanaj, está en el Keter. Profeta os levantará Adonai nuestro Elohim de entre ustedes, hermanos, como a mí. O sea que Esteban está diciendo, Yeshua es el segundo Moshe que iba a llegar, profeta como tú, Moshe. ¿Y qué es Moshe? Moshe enseñaba en contra de la Torá. Entonces el profeta que iba a venir es como Moshe, uno que también enseña Torá. Si Moshe enseñaba Torá, el profeta como él también tiene que enseñar Torá, pues, un profeta como tú. ¿Acaso Moisés anuló la Torá para que el segundo Moisés también la anule? No tiene sentido, inconsistente, no tiene sentido, es ilógico, incongruente, incoherente, irracional. ¿Se dan cuenta? Yeshua es el segundo Moshe. Para los que no creen, Deuteronomio 18:18 es lo que te interpreta el primer protomártir, ¿no? El primero que murió en nombre de Yeshua, ¿no? De su rabino. Dice en Devarim, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablará en mi nombre, yo le pediré cuenta. Ya eso dice Devarim. Ahora mira lo que dice Yohanan. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. Ah, qué bien. Si Yeshua no habla por su propia cuenta, está excelente. Dice, el Padre que me envió, el que también envió a Moshe, él me dio mandamiento, ¿no?
de lo que he de decir y de lo que he de hablar. ¿Ve? Entonces esa famosa ley de Cristo es la ley de Dios, es lo mismo. ¿Se dan cuenta? Y dice, y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Entonces Yeshua no se inventó nada. Vino de parte del Eterno a hablar y renovar la Torá, elevarla y llevarlo a planos dimensionales altísimos, un nivel de comprensión de lectura, ¿no? Un nivel de espiritualidad alta, digamos, ¿no? Entonces, eso es la idea. Miren, Juan 7:16. Yeshua le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Ya, suficiente, ¿no? Tú sabes que no hay escapatoria. No hay escapatoria. Reina Valera, está demostrado que tiene muchísimos errores. Hemos evidenciado las más importantes para nosotros, las que nos ha hecho rechazar y odiar el mundo judío, que es la raíz de la esencia de la Torá. Y bueno, pues para elevar la conciencia a niveles muy altos ha llegado el Mashiach, Yeshua, para nosotros, ¿no? Entonces le da otro entendimiento a la Torá. Muchísimas gracias, que el Eterno bendiga a cada uno de ustedes. Hemos recibido muy buenos comentarios de los estudios de los fundamentos de la fe hebrea. Usted puede compartirlo a todas las personas para que sean libres de estas ataduras del mundo grecorromano, que tipifica simplemente la ignorancia, ¿no? Vivimos en un mundo de ignorancia, de manipulación, de un bajo entendimiento, pero gracias a estos estudios vamos a poder entender que se debe de vivir con reglas, haciendo el bien con entendimiento. Toda Rabá a todos ustedes, muchas gracias de parte de la comunidad menora en Santa Cruz de la Sierra del Estado Plurinacional de Bolivia. Hasta luego.